Luis Enrique Duque, pero si decimos Luis Enrique Duque nadie lo conoce, todo el mundo lo conoce en Colombia como Quique Duque. Quique, este programa se llama El calor de un café, pero es tanto el calor que no pudimos pedir un café, pedimos 2 limonadas bien frías, porque qué barbaridad. Bienvenido al calor de una limonada. Al frío de una limonada. Buenísimo, Manuel, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, Quique Duque, Luis Enrique Duque Mejía, solo para mi señora madre. Pero sí, Quique Duque, Manuel, muchas gracias por invitarme. Nació en Armenia. Así es. Pero muy pequeño se lo llevaron a Cúcuta. Correcto. En Cúcuta hizo primaria, bachillerato. Así es, en el Colegio Salesiano. Estuvimos en Cúcuta por cuestiones laborales de mi padre mucho tiempo. Y terminé estudiando un tiempo allá. Después me fui a Bogotá y allá terminé los estudios, pero básicamente la mayoría del tiempo fue en Cúcuta, sí. En el colegio, ¿la actividad cultural o deportiva? Ambas. Fui muy futbolista, bastante futbolista, casi que llegué a pensarlo como una alternativa de vida. ¿Ah, sí? Sí, bastante, y estuve en inferiores y estuve en todo esto, sino que empezaron a pasar los accidentes de las rodillas, de los tobillos, de todo esto, y fue donde tocó desistir un poco de la idea, ya por salud y ya las capacidades de las piernas pues estaban muy fregadas. Y la música, desde el colegio, desde la banda de guerra, estudié en un colegio industrial, entonces era una materia obligada la música como una alternativa. Y empecé a tocar con el grupo del colegio, las misas, y ir a los colegios de las niñas, a tocar eventos y cosas. Y empecé con el cuento desde los 7 años, me regaló mi papá una batería, yo creo que se debe haber arrepentido toda la vida de haber... Porque siempre fue baterista. Porque siempre fui baterista y ya después pues me interesó todo el resto de la percusión, pero inicialmente fue la batería y en el colegio, sí. Después del colegio, ¿se fue a estudiar aviación o a dónde se fue? Sí, después del colegio saqué mi parte rebelde que todos tenemos por ahí escondida y un día sale. Y me fui de mi casa a los 15 años, una casa muy bonita, un hogar muy sólido, muy chévere que tenían mis padres, pero yo necesitaba encontrar más en la parte artística, y un día me fui con una orquesta a Bogotá, a aventurar a los 15 años, sin autorización de mis padres, sin ninguna protección económica, sin absolutamente nada, y dije, me voy a la guerra. Nunca pensé qué tan maluco la iba a pasar, sino qué tanto podía conseguir en satisfacciones personales, humanas, económicas, profesionales, artísticas, en lo que fuera. Luego, entre el 94 y el 96 estudió aviación. Correcto, estuve en Aeroandes, estudiando aviación en Bogotá. Mi hobby desde niño fue el aeromodelismo, siempre estuve muy enterado de los aviones, y pensaba también que el futuro como el planeta iba a tener un tema de transporte aéreo y todo esto, y yo dije, pues yo me quiero ir adelantando y yo quiero ir sabiendo cómo se manejan los vehículos que vienen para un futuro, era lo que pensaba yo de niño y de joven. Y al mismo tiempo la pasión por la mecánica de los aviones y todo esto, siempre me ha gustado pues lo industrial, todo esto, entonces quería estar enterado de todo lo que pasaba alrededor de los aviones y al mismo tiempo manejarlos. Me fui a Aeroandes, hice la carrera de piloto comercial, nada que ver como con el tema artístico, pero también era mi hobby y mi pasión, ¿no? Era necesario hacerlo en mi vida. Luego su primer artista con el cual dijo, voy a acompañarlo, ya me meto en este cuento. Ocurre que uno de los amigos de infancia con el que tocaba en el colegio fue una persona que se enfocó muchísimo en el tema musical, y él se convirtió en ingeniero de sonido y se volvió técnico de grupos muy reconocidos en Colombia en ese momento, que era Carlos Vives, cuando estaba lanzando sus clásicos de la provincia iniciales. Él estaba como ingeniero de monitores y de todo esto, y paralelo a eso trabajaba con un grupo de la época que era Compañía Ilimitada.
Cuando yo estaba en lo de la aviación, un tiempo en que ya no trabajé ni nada, apliqué para una aerolínea que en aquel entonces estaba vigente en el país, llegó mi hija, bueno, pasaron muchas cosas que en ese momento no me permitían laborar como piloto. Este amigo llegó y me dijo, ¿viste aquí que hay una vacante para hacer escenario con compañía ilimitada? Y yo le dije, hombre, pues con este desempleo en este momento y con la necesidad de ver una hija, pues siendo tan joven yo, dije, aquí viene una responsabilidad económica muy fuerte y voy a necesitar facturar. Entonces me fui con compañía ilimitada y ocurrió que hicimos una química muy buena con Juancho y con Pillo, y empezamos a trabajar con Juancho y Pillo. Yo estaba de stage manager de compañía ilimitada, y en algún momento de la vida el baterista no llegó de Venezuela a un concierto en Medellín, y ellos me dijeron, Quique, no hay otra alternativa, usted ha oído el repertorio todos estos días y hoy va a tener que tocar. A todas estas yo iba a los ensayos, yo iba a todo, pero yo nunca había tocado. Y ocurrió que fue en la Universidad de Medellín un concierto maravilloso, pues claro, yo me sabía el repertorio, la gente copió muy bien, ellos se excusaron y dijeron, miren, no era nuestro baterista, pero tuvimos esta emergencia, el concierto salió de maravilla. Y tanto así que me dijeron, Quique, quedas de baterista de compañía ilimitada, pero sigues haciendo tu labor de producción. Esto fue muy gracioso porque era una gira que en esa época había un banco que se llamaba Conavi y patrocinó una gira como de 35 conciertos por todo el país, y la terminé haciendo yo por ese accidente. Fue mi primer grupo y bueno, de ahí ya en adelante. Pero durante esto que usted acaba de contar, nombró a su hija, o sea, a Valeria. Valeria Duque. Y Valeria está viviendo en Estados Unidos, si no estoy mal. Ella está en Los Ángeles desde... ¿Qué hace Valeria? Los 3 añitos. Ella ahorita está terminando sus estudios ya de secundaria. Se quiere enfocar por el tema del diseño de modas. En Los Ángeles hay unas academias muy buenas de moda, de todo esto, pues de vestir y todo esto. Entonces a ella le gusta, le apasiona. Y en este momento está en eso, en su proceso de transición como de niña a mujer ya profesional, todo esto, empezar sus estudios y todo, está en eso Valeria. Después de ese primer grupo, eso fue en el 98, algo así. ¿Cómo conoció a Carolina Sabino? Miércoles, Carito. Carolina Sabino, su esposa, durante 2 años, algo así. Y de ahí nació Tommy. Sí, Carito, gran artista, gran amiga, gran mujer, controvertida, muchísimo, pero controvertida en ocasiones para mal, pero finalmente es una figura pública que el país la ha necesitado y que le ha dado satisfacciones al país. Es una mujer berraca, una mujer gran mamá, lo dice no la gente sino su hijo, y cuando esa medalla se la da a un hijo es verdad. ¿Dónde está Tomás ahora? Tomás y Carito están radicados ahora en Ecuador. A ella le salió trabajo allá, hace teatro, radio, pues está en su cuento, mucho más tranquila, a raíz de una cantidad de fregadas que le estaban pegando aquí en su vida personal. Entonces decidió tener una vida tranquila, cosa que me pareció maravillosa por Tomás. Lo hablamos, me dijo que si lo autorizaba, y Tomás está contento también, es lo que él me ha dicho a mí, entonces pues me parece bien. Sí, a Carolina la conocí en ese proceso de tocar con tantas bandas del país. Un día su mamá Miriam de Lourdes me llamó, me dijo, Quique, estamos necesitando un baterista percusionista para la banda. Yo a Carito la conocía desde la época de cuando Poligamia estaba con Juan Gabriel Turbay, con Andrés Cepeda, con todo este cuento. Éramos pues amigos de fiesta, de todo esto, y Carolina era la novia de Turbay. Nosotros nos veíamos y hablábamos, pero no pasaba nada, y ya cuando me llamaron a tocar en su banda, pues yo me estaba divorciando de la mamá de Valeria para esos días. Entonces pues empezamos a conversar, salíamos de los ensayos, íbamos a almorzar, todo esto, y resultamos haciendo una unión libre que posteriormente ya, como lo complementas, estuvo el matrimonio, y de ahí surge Tommy, que ya hoy en día tiene 16 años, este personaje. Tomás sí juega fútbol. Tomás, futbolista consagrado, empezó de portero,
pero hoy en día en Ecuador incluso está jugando allá con un equipo, lo llamaron y le está yendo muy bien. Es un músico y es un artista integral. También es músico. Sí, pero impresionante, toca la batería, estuvo metido con el tema del bajo, del saxofón. Es muy histriónico, ¿no? Tomás es una persona que yo no sé si es por la parte de su mamá a nivel actoral y bueno, el pedacito que me toque a mí de la parte actoral, pero tiene el actor, tiene el músico, tiene todo, pero es tan orgánico en él. O sea, digamos, no es como en el gremio de nosotros que lo ves que tienes que estudiar mucho, que tienes que hacer, evidentemente todo hay que estudiarlo para hacerlo bien, pero a Tomás le fluyen las cosas, la música le fluye tranquilo, la actuación, todo esto, y es un galán con sus niñas, le llueven las mujeres, todo es una maravilla. No. Sí, pero después bien. de Carolina, bueno, eso fue en el 99, ese matrimonio, 2001. Luego vinieron otras cosas para Quique Duque. En aquel entonces estaba pegado nuevamente Ana y Jaime porque son un grupo que ha tenido una historia en Colombia, pero a raíz de una novela y de un disco que volvieron a lanzar, digamos que se reactivó Ana y Jaime. En esa época estuve haciendo producción y cuestiones de escenario con Equimosis, ¿cierto? Haciendo labores de tour manager y de cosas pues ya más técnicas, que es como mi trabajo fuerte. Estuvo Equimosis, estuvo Ana y Jaime, de ahí para acá después estuvimos desde la formación de Fonseca, cuando en algún momento quiso empezar como todo este proceso en el que hoy ya en día está también Juan Fernando. Después estuvimos en el proceso de Cavas, de la iniciación de la parte de Cavas. Paralelo a esto seguía haciendo cosas con Compañía Limitada. Y hubo muchos artistas con el que empecé a hacer trabajos, con Carol Márquez, con todo esto de Cavas, y con todo esto empezamos a viajar a Estados Unidos. Tuve la oportunidad de estar allá en la gira de La Mangosta de Shakira, también estuvimos viajando un tiempo con esta gira y fue muy gratificante. Muy enriquecedora, se aprendió sobremanera, impresionante, súper. Estamos conociendo un poco a Quique Duque, ya en Armenia, y ahora vamos a volver aquí al calor del sol, sí, porque está calentando bastante bien. Sabroso. Y ya volvemos aquí al calor del sol y con unas limonadas muy frías. Un escritor poco conocido en Colombia y en el Quindío nos ha mostrado dos maravillosos libros. Los monólogos de Ludovico, 9 apasionantes historias en las cuales usted va a llorar, a sentir ganas de meterse en Ludovico, también va a reír mucho. Y Flores para María Susel, la historia de Armenia, la historia de todos los personajes, de todas las familias que emigran, que vuelven, que conocen, que desconocen, que aparecen, desaparecen. Esas familias que van y vienen, se encuentran con quienes jamás habían estado y se reencuentran con esos viejos amigos en la puerta de una casa. Esos amigos que conocen sus historias y que de pronto lo hacen retroceder muchos años. Flores para María Susel y Monólogos de Ludovico, de William Castaño Bedoya, un escritor colombiano residente en Miami y quien pronto estará acá en Armenia. Librería Pensamiento Escrito. Venga y adquiéralos acá. Mi esencia. Lo nuevo de mi esencia, lo que nunca disfruté de niño, la esencia de mis abuelos ganaderos, arrieros, que me encanta. Me parece que esta parte tan artística, tan farandulera,
en lo que se movía o se mueve uno realmente, porque continúo trabajando con los artistas aquí en Armenia, pero la esencia me hacía falta. Finalmente aquí están mis hermanos, están los sobrinos que nunca he disfrutado por estar trabajando, por estar viajando, y eso me volvió a llamar, la tierra me volvió a llamar, y realmente pues fueron muchos años en Bogotá. Bogotá tiene todo, pero no tenía esto. Entonces, la tranquilidad de esto, un paisaje, poder andar en una camiseta tranquilo, que nos pegue el sol, que veamos verde, que veamos paisaje, y no levantarte y ver concreto y más concreto, era ya para mí era intolerante. En otras épocas fue chévere, y en Armenia encontré eso, encontré el calor humano, la gente, la atención, los tiempos, todo te rinde acá y todo es más noble a la agresividad pues que pueda tener Bogotá dentro de su operación normal. ¿Cómo le parece, Quique, que yo nunca pensé encontrarme de frente con un personaje de uno de los programas que yo nunca amé, que siempre detesté, que soy honesto? Yo incluso hice un artículo diciendo protagonistas de qué, y entonces alguien me dijo: Manuel, pero ¿por qué critica así? No, porque eso se llama protagonistas de no verla. Entonces, no, ¡qué bueno! Y resulta que me lo encuentro de frente, porque Quique Duque fue ganador de protagonistas de novela 3. Correcto, en el año 2003. En el 2003, porque hubo 5 temporadas y la tercera se la ganó Quique Duque. Correcto. A ver, ahora, no, en serio, protagonistas de no verla. Sí, fue un artículo que yo escribí. Sí, no, es válido. Pero aquí está Quique Duque. ¿Cómo fue esa experiencia de protagonistas? Esto fue una historia muy graciosa. Realmente yo terminé en protagonistas. Se especula mucho, Manuel, sobre qué pasa con un programa de estos, y el trasfondo de un reality como tal, sin entrar en mucho detalle porque el tiempo en televisión es corto, pero realmente el reto, en algún momento leí que un reality era un experimento de una empresa alemana por la anticonvivencia de sus empleados. Entonces, según entiendo, los metieron a todos juntos para ver cuándo se iban a acoplar, y bueno, todo esto a nivel personal era un reto, pero realmente se convirtió en un accidente. Yo un día estaba de concierto en Bogotá y coincide que estaban los productores del programa, los argentinos, en aquel entonces creo que era de Telefe, si no estoy mal, y me senté con ellos. Yo me bajé del concierto, empezamos a hablar, estaban con un amigo, Fernando Gaitán, el libretista. Estaba yo con él y nos pusimos a fregar la vida, a tomarnos unos tragos, cuando dentro de los tragos, escúchame, chivo, ¿no estás interesado en irte a un reality? Y les dije yo, ¿a dónde? Yo dije, mire, yo ni siquiera he visto un programa de esos, ¿a qué me está invitando? Entonces, seguimos conversando. El otro fin de semana coincide que nos volvimos a ver en un bar de Bogotá y me dicen, che, ¿lo pensaste? Y yo, obviamente que no. El caso fue que pasó mucho tiempo y me dijeron, mira, preséntate a las audiciones. Como quien no quiere la cosa, preséntate simplemente y haz el proceso. Y pues, ¿cuál es el problema? Si tú dices que eres una persona de retos y todo esto, pues hazlo sin ningún prejuicio, no te pongas como con tanta cosa y simplemente veamos qué pasa. Este proceso, te lo puedo contar, esto duró días. Yo fui a las audiciones, entonces cantaba, actuaba, hacía esto. Yo había ido a talleres de teatro, tenía el referente de Carolina, estudiaba los libretos con Carolina, pues, las novelas del fiscal, de todo esto, lo que hubiera que estudiar. Y el caso fue que como de compromiso de amigos, les dije, bueno, yo voy a ir al proceso. Manuel, un día me vi sentado en un avión a Buenos Aires. Ah, eso fue en Buenos Aires. Claro, esas 3 primeras emisiones del programa se grabaron en Buenos Aires. Perdón, el primero en Miami y los otros 2 en Buenos Aires. Pienso, y en mi punto de vista como ganador y como persona conocedora de la vivencia interna de un reality, porque nadie sabe qué es lo que verdaderamente pasa dentro, no hay muchas cosas editadas y libreteadas y lo que tú quieras, pues porque es un programa de televisión y todo se edita, pero la realidad del caso es que
eso lo saben los productores, pero tú estás adentro viviendo el conflicto y viviendo tu aprendizaje y viviendo todo de una manera orgánica. Nosotros no estamos enterados de eso. Lo que la parte detrás de cámaras maneje, lo que muestran, lo que todo esto, hombre, ya es una cosa que ellos son los expertos en eso y pues obviamente no es de nuestra incumbencia, nosotros decidimos ir. Finalmente es un concurso, Manuel, donde hay dinero de por medio, donde hay intereses económicos y donde hay intereses artísticos. Si tú verdaderamente quieres potencializar eso, lo haces. Mis compañeros, mis colegas de protagonistas, Haider en algún momento, que fue el primer ganador, Nicolás, que fue el segundo, yo fui el tercero, en algún momento incursionaron en muchísimas más cosas. Y las personas que no han ganado, figúrate que han trascendido, porque son personas que han tenido la pasión artística, la pasión actoral mucho más arraigada tal vez. Yo tenía mi alternativa musical, yo tenía otras alternativas. Pero fíjate que sí es un trampolín y esto, pero yo lo vi más como un concurso en ese momento, ¿cierto? Y como un reto de vida, pero realmente sí aprendes a conocerte como ser humano, porque estar encerrado 148 días en una casa estudio donde no ves la luz del día, no sabes qué horas son, no sabes a qué horas te dormiste y no sabes a qué hora te levantaste. Créeme que es enloquecedor, no es fácil. ¿Y ahora qué quiere hacer en Armenia? ¿Cuál es su sueño? Porque me imagino que quiere traer artistas, quiere hacer actividades, quiere montar algo grande, porque eso es lo que le gusta a Quique Duque. Realmente, Manuel, como te digo, parte de esta venida a Armenia fue tranquilizar el alma y el espíritu, porque han sido 27 años, casi 28, de un voltaje de vida muy fuerte, pero la parte artística y la parte histriónica definitivamente yo no puedo ni la debo dejar, y pues realmente el objetivo mío en Armenia en este momento es recuperar un poco la vida que no he tenido a raíz de estar viajando tanto y de no tener una convivencia de familia. Ese es mi primer objetivo. Segundo, la parte de los artistas. Digamos que esto ha sido una calle muy larga, haciendo música, haciendo televisión, haciendo conciertos, produciendo, donde aprendí el arte de una manera redondita, yo lo llamaría así. Tuve la vivencia de ser el recogecables en un principio, hasta poder ser el stage manager, después pasar a ser el tour manager, después ser el que organiza, el que produce el artista, después ser el músico que estás en el escenario, el que recibe los aplausos de ejecutar el instrumento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para poder hablar, tiene que haber vivido las cosas, tiene que haber aprendido y tiene que haberlas sentido, porque no todo está en la teoría de los libros, en la práctica está el complemento de eso. Hoy en día, ya después de esta carrera y de esto que Dios me ha dado la oportunidad de aprender, llego a Armenia y me encuentro con un lugar potencialmente turístico, con una cantidad de necesidades artísticas, con una cantidad de artistas que están emergiendo, con un talento, con unos conocimientos, con una información maravillosa, y al mismo tiempo la ciudad, por este tema turístico, tiene falencias de espectáculos y de shows bien hechos. Sí hay artistas que vienen, sí hay cosas que están trayendo, pero son cosas que se manejan a nivel artesanal todavía, y los empresarios invierten de una manera un poco tímida y con miedo, pues porque le tienen miedo realmente a esas 600.000, 700.000 personas que hayan entre el área urbana, rural, como lo quieras llamar, aquí en el perímetro de Armenia. De todas maneras, si tú le creas a la gente el hábito del arte y de los artistas, van a empezar a decir, ahora sí voy, ahora sí pago una boleta, ahora sí recojo de mi quincena, ahora sí ahorro, ahora sí, porque finalmente lo necesitan, Manuel. Entonces ya uno teniendo los artistas, teniendo el manejo, es donde digo yo, hombre, qué bueno poderlo empezar a hacer por mi tierra, por mi gente, ya más tranquilo, no con la presión de estar viajando de Bogotá, de todo esto. Hasta hace 3-4 meses estuve con un grupo que se llama Mojito Light, entonces era el viaje, eran las cosas, no estás en tu casa, estaba trabajando con una cadena de restaurantes 14 años, entonces es el estrés, todo esto. Aquí ya lo puedes hacer de una manera tranquila
enfocarte a atraer los artistas, a hacer lo que te gusta, a hacerlo rico, a traer a tus músicos, colegas, que digamos vino ahorita Andrés Cepeda y toda la banda de Andrés fueron mis colegas en muchísimos proyectos, entonces encontrarme con ellos, ya verlo de una manera más rica, la parte del arte, y no con esa parte tensionante que has tenido que vivir para poder surgir en este proceso, y ahorita disfrutar todo esto que viví. Estamos disfrutando tanto de este programa que ya tenemos que decir, Quique Duque, muchas gracias por haber estado aquí al calor de un café. Imagínense, entonces así es rápido. Sí. Se acabó el tiempo en Al calor de un café con las limonadas ricas, un sol maravilloso en la terraza del Moncagua. Claro, maravilloso, este lugar súper rico, el que escogimos para esta entrevista, muestra justamente nuestros paisajes, por lo que estoy yo acá también, y acá en el Alur, que es un lugar maravilloso, esta terraza, y la gente de acá nos ha recibido muy bien. Gracias, Quique, por esta charla al calor de un café. Gracias a ti. Dum